Vale, hago este vídeo un poco de urgencia para avisaros de un suceso que se está dando en el mercado cripto, del que creo que no tanta gente es consciente. Yo me quiero también limpiar un poco la conciencia y comentaros, adelantaros lo que está ocurriendo. Y es que en el mercado cripto se está dando un suceso de lo más preocupante. Y es que USDT está inflando a Bitcoin. Bitcoin BTC, entiéndase. Sí, lo que estáis oyendo, USDT está inflando a Bitcoin. Como ya os comenté hace un tiempo cuando traté USDT, estoy grabando esto a 10 de enero, no sé cuándo lo veréis exactamente. Trataré de subirlo a la máxima brevedad posible, porque es muy importante que el máximo número de personas lo sepan. USDT está inflando Bitcoin. Los USDT que están siendo emitidos rara vez tienen un respaldo. No están respaldados tal y como te venden por moneda fiat, incluso muchos de ellos tampoco están respaldados ni siquiera por crédito, por deuda. USDT, la fundación Tether, es muy famosa por comprar lo que se llamaría en castellano letras del tesoro, bonos a corto plazo a vencimiento menos de un año del gobierno de Estados Unidos, concretamente de la tesorería del gobierno de Estados Unidos, pero muchos USDT ni siquiera están respaldados. Demostraciones, y ya os lo comenté, que cuando por ejemplo una banca de inversión se planta en la fundación Tether y trae por ejemplo 100.000 millones de dólares, no le dan 100.000 millones de USDTs. Las unidades de la stablecoin no coinciden con las unidades de dinero fiduciario que trae esa banca de inversión. No, a lo mejor le dan 103.000 millones de USDTs. A lo que nace inmediatamente la pregunta de dónde han salido 3.000 millones de USDTs que se dice pronto y que pueden emplearse en todo el mercado cripto. Claro, esto lleva un problemón, y es que los USDTs, y este es el eje en torno al que gira todo el vídeo, son tan válidos los USDTs que no tienen respaldo como los USDTs que sí tienen respaldo. Y estos USDT que no tienen respaldo pueden inflar perfectamente el precio de Bitcoin, porque de hecho es una práctica habitual, ya que la entrada principal por mayoría aplastante para comprar Bitcoin viene de la mano de USDT. USDT es la stablecoin que se emplea para entrar, para comprar Bitcoin. Claro, esto es un problemón, porque esto tiene implicaciones pasando de la economía financiera a la economía real. Estos USDTs inflan el precio de Bitcoin. Demostraciones, y ahora os pongo el gráfico, de que cuando se queman USDTs el precio de Bitcoin baja, y curiosamente en una proporción preocupantemente parecida. Y estos USDTs que no tienen respaldo, inflando el precio de Bitcoin, provoca que gente utilice dinero real, el dinero fiduciario, para comprar Bitcoin a un precio más caro. Te tienes que dejar un extra de dinero real, de dinero fiduciario, de moneda fiat, que también es una moneda que no tiene respaldo ninguno, pero sigue siendo el dinero del bolsillo de la gente, no moneditas inventadas de la nada. Este extra de precio que está pagando la gente por comprar Bitcoin lo están pagando. Si antes lo iban a pagar, por ejemplo, 90.000, lo están pagando a 93.000, a 96.000. Están pagando 3.000, 6.000 dólares más por Bitcoin completo comprado, aunque la gente compre fracciones de Bitcoin, pero me entendéis, un 5, un 8, un 11% más caro, precisamente porque el precio está inflado por estos USDT sin respaldo. Esta dinámica hace que entre más USDT sin respaldo se imprimen, se crean de la nada, ni respaldados por dinero fiduciario ni por deuda, más se infla el precio de Bitcoin. Y esto puede llevar a que ante una quema de USDTs que no tienen respaldo, entre más se preocupe la gente y más voces preocupadas haya haciendo preguntas, toda esta quema masiva de USDTs puede llevar a un colapso en el precio de Bitcoin muy preocupante, como nunca antes se había visto. Y es que si venís conmigo precisamente a CoinMarketCap, es tan sencillo como, ya lo estáis viendo por aquí el portal, bajamos un poquito hasta pinchar en Tether, vemos que directamente, cuidado, porque ya la paridad no es exacta de USDT con el dólar. Si directamente vas con 9.997 dólares te dan 10.000 USDTs, lo que se corresponde con las cifras que os estaba dando antes. Como veis por aquí donde os estoy señalando en el gráfico, hemos llegado a ver a fecha 7 de enero de 0,9988, lo que significa que trayendo 9.988 dólares te dan 10.000 USDTs, apareciendo de la nada 12 USDTs, a lo que mucha gente me responderá que no es para tanto, que son solo 12 unidades de USDT sin respaldo, pero es que la gente no va a la fundación Tether con cantidades de 10.000 dólares, no va con 10 millones, lo que crearía 12.000 USDTs sin respaldo más, o con 10.000 millones, lo que crean 12 millones de USDTs más. Pero es que aquí estamos poniendo un mini DP que ni de broma es tan grave como los DPEX que hemos llegado a ver de 0,9960, 66 aproximadamente, lo que ya creaban ahora sí de facto 33 USDT sin respaldo por cada 10.000 que la gente compraba. Y recordando que la gente se dirige a la fundación Tether, estamos hablando evidentemente de institucionales, con cantidades que no son de 10.000 dólares sino de 10 millones o de 10.000 millones. Ahora si vais conmigo por aquí a Market Cap, donde estoy señalando con el ratón, vamos a movernos un poquito al mes y veréis cómo se está haciendo una quema progresiva de los USDTs en circulación, como hemos bajado aproximadamente desde su pico histórico del 18 de diciembre de 2024
2024, para ser exactos, a las 12 de la mañana, con una capitalización de mercado de 140.000 millones de dólares, de 140.660 millones aproximadamente, estamos a día de hoy en 137.540 millones. De repente han desaparecido en menos de un mes, tal y como veis en el gráfico de la capitalización de mercado con la quema de USDTs, han desaparecido de la nada 3.110 millones de dólares. En menos de un mes, de la nada y sin avisar a nadie, la fundación Tether ha quemado 3.110 millones de USDTs. Curiosamente, en la misma etapa en la que Bitcoin ha empezado a bajar. Si lo echáis históricamente, y ahora os pondré el gráfico histórico, fijaros en que siempre que se crean más USDT, recordando que una buena parte de las unidades recién emitidas de esta stablecoin están sin respaldo y sirven exactamente igual que los USDTs con respaldo para inflar el precio de Bitcoin, que siempre que se han creado más USDTs el precio de Bitcoin ha subido y siempre que se han quemado USDTs el precio de Bitcoin ha bajado. Por si todo esto fuera poco, recordemos que USDT actualmente, la fundación Tether, es la empresa más rentable del mundo, porque utilizan mucho de su USDT para comprar lo que en castellano llamaríamos las letras del tesoro del gobierno de Estados Unidos, bonos a corto plazo con vencimiento a menos de un año emitidos por la tesorería del gobierno de Estados Unidos, y con esa rentabilidad llegan a ganar más dinero que BlackRock. El resto de dólares que deberían estar respaldando los USDTs directamente no se sabe dónde están. Gente que tiene más beneficio que la gestora de activos más grande del mundo, que es BlackRock, y ganando por goleada a Vanguard, que se ubicaría en segunda posición, y llevando a la realidad actual que os presento en el siguiente gráfico, que es el suministro histórico de USDT al mercado cripto. Tendríamos que remontarnos prácticamente hasta el 9 de junio de 2015, recordad que las fechas está en el formato angloparlante de los estadounidenses, primero el mes y luego el día, por tanto 9 de junio de 2015 a la 1 de la madrugada tendríamos que irnos al suministro actual que tenía USDT regado en todo el mercado cripto hasta llegar, para ser exactos, al 5 de mayo de 2018, aproximadamente unos 3 años, no llega, 2 años, 11 meses y pico largos. Como vemos ya de entrada, el suministro de USDT se ha aumentado exponencialmente hasta el punto de cuadruplicarlo en tan solo 3 años. Gran parte de este suministro, recordad, está sin respaldar, pero es que esto es hasta mayo, como hemos visto, de 2018. Si seguimos aumentando un poquito el gráfico, empezaremos a ver quema de Bitcoin coincidiendo en fechas de bajada de la propia moneda, para luego empezar con todo el bull run del año 2019. Recordemos, diciembre. A partir de aquí estiraríamos un poquito más el gráfico, empezaríamos a ver unos suministros ultra locos. Recordemos que nos íbamos a un suministro aproximadamente de 427 millones y ya iríamos, pasando tan solo 2 años, a un suministro de 15.730 millones, es decir, multiplicando por 31 veces el suministro de USDT que había. Recuerdo, en tan solo 2 años más. Se multiplicó por 31 veces el suministro. Pero si seguimos aumentando, vemos las subidas estrepitosas y totalmente locas que ha tenido el suministro de USDT, una quema que comenzó el 11 de mayo de 2022, otra caída de Bitcoin, y es que no veis el parecido que existe entre el gráfico de Bitcoin y el suministro de USDT hasta encontrarnos en esta auténtica salvajada en la que ya prácticamente es imperceptible esta subida estrepitosa de la que hablábamos al principio, dada en 2020, porque mirad dónde estamos hoy en el año 2025. Para tener todos los números, recordemos que a contar desde la fecha inicial, aproximadamente junio de 2015, que estábamos hablando al principio, actualmente el supply y el suministro de USDT se ha multiplicado por 275 veces. Y esto no es broma, por 275 veces. Recordando que una buena parte de esos USDTs no tienen respaldo y son tan válidos para inflar el precio de Bitcoin y de cualquier otra cripto, así como también tokens, como los USDTs que sí tienen respaldo y como todas las unidades de otras stablecoins que sí que están respaldadas. Aquí tenemos el gráfico del suministro de USDT en el último año y, haciendo un poquito de zoom, podremos ver en una temporalidad de un mes cómo se han dado estas últimas quemas de Bitcoin, justificando las bajadas desde los $110.000 a los $93.000 en los que estamos hoy. Curiosamente, estas quemas de tokens vienen precisamente con las sospechas que tiene la parte de la comunidad cripto que está empezando a hacerse preguntas, dándose cuenta de que la misma stablecoin más grande del mercado de stable no tiene nada, y de que en el momento en el que USDT caiga va a arrastrar a todo el mercado. Os vuelvo a poner ya no el momento de las quemas actuales más recientes, más que sospechosas, vuelvo y repito, 3.110 millones de USDTs quemados en cosa de un mes así, sin preguntarle a nadie y sin haberlo comunicado a la comunidad ni a ningún medio de comunicación. 3.110 millones de unidades de USDT quemadas en un mes. Poniéndoos el gráfico histórico del suministro
suministro de USDTs en el mercado. Tan solo daros un dato más, os recuerdo que el mayor Ponzi que había visto en la historia de la humanidad es el hecho por Bernie Madoff, es el realizado por un señor llamado Bernie Madoff. Vale, actualmente USDT, si continúa sin su respaldo, podría estar haciendo un Ponzi, junto con estas últimas operaciones de Michael Saylor, que ahora os explico un poquito más en profundidad, podría estar haciendo entre estas dos entidades, un Ponzi del tamaño de 35 veces el Ponzi de Bernie Madoff. La caída de USDT con la quema posterior de tokens, entre más gente se empieza a dar cuenta de lo que está ocurriendo, que es que USDT no está para nada respaldado, puede arrastrar al mercado cripto entero. Y señores, aquí no estamos hablando de caídas como las que vimos bajando Bitcoin de $3.000 a $200. No. Eso es una bajada aproximadamente del 93%. Yo estoy hablando de bajadas del 99% y de prácticamente el 100% en la inmensa mayoría de monedas. El momento en el que USDT baje va a arrastrar a todo el mercado cripto. Lamento comunicarles que más que estar discutiendo el qué, estamos discutiendo el cuándo. Mi nombre es Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo. Vale, os voy a explicar, como ya os comenté antes, cuál es el plan de Michael Saylor para hacer subir a BTC, para hacer subir a Bitcoin eternamente. Como ya os comenté hace un tiempo, tenía que hacer un vídeo en especial explicando cuál era el plan de Michael Saylor para hacer que el precio de Bitcoin subiese eternamente, y este es el motivo del contenido de hoy. Y es que Michael Saylor, el gran gurú de Bitcoin, ya ha mostrado al mundo su estrategia para hacer que Bitcoin suba eternamente, esa cuya explicación vamos a dedicar el vídeo de hoy, y ya os voy adelantando que el instrumento estrella para poder hacer esto, bueno, el instrumento financiero para poder hacer esto son precisamente los bonos convertibles. Os explico la estrategia muy despacito para asegurarme de que todo el mundo lo entienda. He visto por ahí algún que otro canal que ya lo había explicado, hay algún canal de YouTube que lo ha hecho bien, pero para quedarme tranquilo yo hago de filtro, prefiero explicároslo yo para asegurarme de que todo el mundo lo entienda. Me quedo yo como filtro en medio. Michael Saylor en un principio compra Bitcoin ya sea pidiendo un préstamo al banco o un crédito, así como también con su dinero personal, con el dinero en contado de la empresa. Es muy importante que empecéis a entender esto de las acciones, el valor de las acciones, el valor de la compañía, vas a estar respaldado en Bitcoin. Es muy importante que entendáis esto. Ahora, una vez que la empresa tiene un respaldo, como es el propio Bitcoin, en lugar de hacer esta estrategia de hacer subir a Bitcoin con la venta de sus acciones, porque tarde o temprano va a diluir demasiado a los socios que ya están dentro de la empresa, lo que hace es emitir un instrumento financiero que son los bonos convertibles. Estos bonos los emite porque tienen un respaldo en Bitcoin, en el Bitcoin que figura en la empresa y en el Bitcoin que va a comprar. Una vez que vende estos bonos, le entra dinero a la empresa y con este dinero compra Bitcoin. Por la subida del precio de Bitcoin por haber comprado el propio Michael Saylor, y que la empresa ya no solo es que tenga más Bitcoins que antes, sino que ahora cada Bitcoin tiene más valor, puede volver a emitir bonos convertibles en acciones. Estos bonos convertibles en acciones, por venderlos, recoge dinero. Con ese dinero compra Bitcoin. Eso provoca que el precio de Bitcoin suba, que ahora la empresa tenga más Bitcoin, más cantidad, más unidades de Bitcoin, y que cada unidad de ese Bitcoin valga más. Gracias a eso puede volver a emitir bonos convertibles en acciones. Una vez que le da salida a esos bonos, que vende esos bonos, obtiene dinero, compra Bitcoin, el precio de Bitcoin sube. Ahora que la compañía tiene más unidades de Bitcoin y que cada Bitcoin vale más, puede volver a emitir bonos convertibles en acciones, y así eternamente. La jugada de Michael Saylor, ahora que entendéis lo que está haciendo, es emitir estos bonos a un tipo de interés cero. Es decir, los cupones no te van a estar pagando nada. El cupón es cero. El cupón es lo que tú recibes año a año o con la periodicidad con la que se pacte. En este caso es año a año, hasta 2029 para ser exactos. Tú no vas a recibir nada por los cupones, pero ¿dónde está entonces la gracia? En que Michael Saylor está prometiendo implícitamente, o por lo menos insinuando de una manera muy salvaje, una revalorización en sus acciones de mínimo un 55% de aquí a 2029. Ya que a la hora de vencer estos bonos convertibles en acciones, si el accionista decide no convertir los bonos en acciones, se le recuperaría el dinero de los bonos, por lo que de alguna manera es como una operación garantizada, teniendo en cuenta por el camino que te comes la inflación, es decir, no te está compensando la inflación. Pero bueno, por lo menos te devuelve el dinero en términos nominales, que se entienda, no en términos reales, porque la inflación está ahí en medio quitándote poder adquisitivo. Y luego estaría el escenario 2, que es en el que el inversor decide convertir los bonos en acciones. En este caso, ya Michael Saylor ha
anunciado un premium de conversión, una prima de conversión de un 55%. ¿Esto qué provoca? Que si tú has pagado por estos bonos convertibles en acciones, por ejemplo, $100, ahora vas a tener que pagar $55 más. No sé si se entiende por qué, porque la prima de conversión es un 55%. Siempre la prima de conversión es el sobrecoste que tú pagas por convertir los bonos en acciones. Eso es la prima de conversión. Hay muchas operaciones en las que se emite unos bonos convertibles en acciones a una prima de conversión cero, efectivamente. Y tú ya luego, esto es una decisión unilateral, el inversor decide si convierte los bonos en acciones o no. Pero en este caso la prima de conversión es un 55% sobre el precio del bono. Siempre es sobre el precio del bono convertible. En este caso el 55% de 100 euros, siguiendo con el ejemplo numérico, serían 55 euros. El inversor ya una vez ha comprado, se ha gastado ya 100 euros en el bono, tiene que pagar otros 55 euros aparte para poder convertir el bono en una acción. Vale, ¿esto por qué tiene sentido? Porque en ese caso obtendrías acciones a $155 en total, lo que pagaste inicialmente por comprar el bono, más 55 euros por convertir el bono en una acción. Obtendrías en total acciones de la empresa que a ti te habrían costado en total en todo 155, y por eso digo que Michael Saylor está presumiendo, prácticamente afirmando una revalorización de su empresa de mínimo un 55% de aquí a 2029. Porque esta operación solo tiene sentido, solo podrías convertir el bono en una acción si a mercado la empresa está cotizando a más de 155 euros. Por ejemplo, a 200. ¿Por qué? Porque una vez que tengas tus acciones de la empresa en mano, a un coste a ti te ha costado en total 155, puedes venderlas a precio de mercado a como está actualmente a precio de mercado la acción, que serían, por ejemplo, 200, 300. Y ahí, a pesar de haber pagado un premium de un 55%, perfectamente puedes llegar a tener una revalorización, un beneficio en total de otro 80%. A pesar de que tú ya venías de asumir un coste de conversión, esa prima de conversión de un 55. Te compensa lo que te ha costado el bono, los 100 euros, te compensa el 55% y aparte tú perfectamente puedes tener un 80% de revalorización. Por esto Michael Saylor está admitiendo implícitamente y de una manera muy salvaje que espera una revalorización de sus acciones como poco de un 55% de aquí a 2029, recordando que estamos a principios de 2025. Y en el caso de que el precio a mercado de las acciones fuese menor, simplemente el inversor no convierte, le devuelven el capital inicial de su operación y no ha incurrido en pérdidas. Lo que a mí me interesaría saber también a todo esto, muy importante, si analizáis el flujo de caja que tiene actualmente MicroStrategy, que tratándose de esta empresa ya de por sí es un milagro que esta empresa tenga algún tipo de flujo de caja, principalmente porque se dedican casi en exclusividad a la compra de Bitcoin, son 13 millones de dólares. Que quede claro, flujo neto de caja anual. Yo necesitaría vivir para poder recuperar la inversión en MicroStrategy. Yo y todos los inversores que estuviesen ahí dentro tendría que vivir 6.150 vidas para poder recuperar esa inversión. Todos estos datos, por supuesto, siempre los podéis contrastar en las cuentas anuales de la empresa, teniendo en cuenta no ya el flujo neto de caja, que es el oxígeno que tiene una empresa, sino el beneficio neto, que son 129.100.000 dólares, necesitaría vivir, y esto no es broma, tal y como está yo os lo enseño. Bajando un poquito por aquí, donde os estoy señalando con el ratón la capitalización de mercado actual de 88.630 millones de dólares, necesitaría vivir, y esto no es broma, 686 años para poder recuperar la inversión que haga. Y esto es contando con que nada del beneficio se lleve a las reservas de la empresa, es decir, que se reparte en concepto de dividendo todo el beneficio de la empresa. Como si fuera poco todo este panorama, el propio Donald Trump, que ahora entraría dentro de unos 4 días, toma posesión el día 20 de enero como presidente de Estados Unidos, ya iba hablando de convertir a Estados Unidos en la capital cripto, en el país que es la capital cripto. Está hablando cada vez más, es un poco un secreto a voces, de crear una reserva estratégica en Bitcoin, lo que hace subir todavía más el precio. Aquí tendríamos el gráfico histórico de Bitcoin, como va dibujando una parábola por la que deja claro que cada año le cuesta más obtener rentabilidad, con una clara asíntota horizontal y con el movimiento que ha hecho en los últimos tiempos. Por aquí os lo dejo, y actualmente como se encuentra en 99.000 dólares con la noticia, no os olvidéis siempre la regla eterna del mundo de los mercados financieros: compra el rumor, vende la noticia. Ya veremos si finalmente Donald Trump crea una reserva estratégica de Bitcoin. Aquí tenéis lo que ha hecho Bitcoin en los últimos 2 años, 2 años y medio, en barra mensual, precio actualmente 99.661 dólares con 89 centavos. Con esta subida, gracias a esta última noticia, en un principio rumor, nada es oficial, de que Donald Trump va a crear una reserva estratégica en Bitcoin. A todo esto yo me pregunto si la propia comunidad de Bitcoin se han dado cuenta de que si no mueves el tamaño por bloque de 1 mega, gracias a que se van dando los halvings, es decir, a que se va reduciendo la recompensa pagada en Bitcoin
Bitcoin por bloque minado, a medida que se va reduciendo la recompensa en Bitcoin por bloque minado, que es una de las dos fuentes de ingresos del minero, solo quedan las comisiones. Y por tanto las comisiones inevitablemente, si queremos asegurar la seguridad en la red, tienen que subir eternamente. Hasta el punto de que, como ha dicho el propio Michael Saylor, planean tener comisiones de centenares de miles de euros, si no de millones. Y siendo estas comisiones, ¿por qué un rico que si ya ha llegado a ser rico es porque no es tonto, por qué utilizaría la red de Bitcoin? Esto elimina la actividad en cadena por lo menos y hace que se vaya a una Layer 2 o a una Layer 3 de Bitcoin, sino directamente a otras cadenas que funcionen de una manera más eficiente, porque nadie se va a gastar centenares de miles de euros, sino millones en comisiones. Cuando todo esto colapse, porque si no alteras el tamaño por bloque, se va reduciendo la cantidad de Bitcoin que se paga como recompensa por bloque minado y por tanto solo quedan las comisiones. Ante esto solo quedan dos soluciones, que no es casualidad, son las que propone Peter Todd, el actual pontífice máximo de Bitcoin y el desarrollador líder, el programador líder del equipo de Bitcoin Core de Blockstream, que son los que están detrás llevando la voz cantante en el código de Bitcoin. Solo hay dos soluciones: u oxidar los Bitcoin, es decir, hacer que se eliminen de las carteras de la gente que no las use, lo que es una función común con las CBDCs, lo que convertiría a Bitcoin en todo lo contrario que para aquello para lo que se creó, y por tanto al figurar en el protocolo de Bitcoin, en el código, que ahora hay menos Bitcoin porque se acaban de eliminar Bitcoins de las carteras de la gente que no los usa, todavía podrían seguir minando Bitcoins, volver a la recompensa de halvings anteriores y que por tanto los mineros puedan seguir obteniendo Bitcoin de recompensa. Eso uno, pero claro, se estaría robando a los propietarios actuales de Bitcoin por no usar sus propios Bitcoin. O dos, si no es la oxidación, que es eso, eliminar Bitcoins de la gente que ya lo tiene para que puedan seguir minando nuevos Bitcoins los mineros, porque claro, si reduces el número de Bitcoins existentes, figura en el protocolo que ya no hay 21 millones, que ahora por ejemplo hay 19 millones y medio y por tanto se puede seguir minando. O dos, directamente hacer a Bitcoin inflacionario. Eliminar el principio de los 21 millones de Bitcoin. Y es que no es casualidad tampoco los anuncios en las propias páginas de BlackRock que te enseñan a comprar Bitcoin y te hablan de él, te dejan ya un asterisco, un comentario, una aclaración a pie de página en los anuncios cuando te dicen que hay 21 millones de Bitcoins, aclarándote que en cualquier momento puede no haberlos, que ellos mismos pueden eliminarlo. Para el que no lo sepa, romper este principio de 21 millones de Bitcoin es simplemente alterar unas pocas líneas de código y se acabó, porque Bitcoin no deja de ser eso, código. A mí esta situación me parece de lo más preocupante. MicroStrategy, a los ojos de cualquier inversor racional, perfectamente le podrían parecer y entendería que le pareciese una burbuja, una macro burbuja enormísima. Se está gestando actualmente una burbuja en Bitcoin, o al menos todo pinta para ello, del tamaño de 35 veces la burbuja de Bernie Madoff, y ya visteis cómo terminó. Como ya os comenté en el vídeo anterior, no estamos hablando del qué, estamos hablando del cuándo, pero en un principio la fecha de vencimiento de estos bonos convertibles en acciones, año 2029, puede ser la fecha, o incluso ya puede llegar hasta tarde para la fecha de ver el colapso de lo que están haciendo actualmente. Yo en lo personal no tengo ni un duro metido ahí dentro. No os olvidéis de que el verdadero Bitcoin es Bitcoin Cash, es BCH, y de que el proyecto que estáis comprando hoy con BTC no es más que un secuestro del proyecto, hecho por Blockstream, en el que, acordaros, si no cambias el tamaño del bloque, tal y como prometen estos desarrolladores de Blockstream, se va reduciendo la recompensa pagada en Bitcoin por bloque minado y por tanto al minero solo le quedan las comisiones, y el minero es importante para asegurar la seguridad en la red, si no mediante un ataque del 51%, adiós Bitcoin. El proyecto entero me refiero. Por tanto, la única solución para que las comisiones no se vayan a millones de euros, que por qué las pagaría alguien si alguien ha llegado a ser rico, es porque no es tonto y buscaría otras opciones. Layer 2, Layer 3, por lo que suprimes, reduces la actividad en cadena y haces a Bitcoin más hackeable, o directamente busca otras alternativas y adiós Bitcoin, caería igual. Para evitar esto, u oxidación de Bitcoin, eliminar los Bitcoin que ya existen para que el protocolo de Bitcoin detecte que ya no hay 21 millones minados sino 19 y medio, por ejemplo, y le pueda seguir dando Bitcoins a los mineros, o directamente hacer a Bitcoin inflacionario, romper el principio de los 21 millones. No hay más salidas que estas. Si de verdad alguno encuentra otra, me encantaría que me lo dejas en los comentarios, porque no hay más salidas que esta. Actualmente el secuestro de Bitcoin, que es lo que cotiza con el ticker BTC, el verdadero Bitcoin es BCH, Bitcoin Cash. Me encantaría que alguien me dijera cuál es la salida para el BTC actual. No, señores, esto está condenado a desaparecer. Mi nombre es Brent, déjenme decirles que ha sido un honor para mí informarles. Como siempre, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo. La reserva que puede crear Estados Unidos de Bitcoin cada vez es una realidad que está más cerca. Y es que en los últimos meses ha sido inevitable, con la llegada de Donald Trump, que se preveía ya desde las elecciones generales de este país y con su toma de posesión en el día 20 de enero, concretamente en la madrugada hora española,
criptomoneda, ha sido inevitable a lo largo de todo este tiempo empezar a retomar el tema de la reserva nacional, la reserva estratégica en Bitcoin, concretamente en BTC, no el verdadero Bitcoin, Bitcoin Cash, BCH, sino en lo que hoy cotiza como BTC por parte de Estados Unidos. Tanto es así que llegándonos desde el portal Cripto Noticias se nos plantea el tema con el regreso de Trump a la Casa Blanca de que esta vez la segunda llegada de Trump a la Casa Blanca se hará de la mano de Bitcoin como bandera. Y es que desde hoy por los próximos 4 años Donald Trump dirigirá a Estados Unidos con un enfoque abierto hacia BTC y las criptomonedas. Por si todo esto fuera poco, no os olvidéis de que va siendo un secreto a voces, un rumor que cobra una fuerza tan grande que ya comienza a plantearse como un tema serio, de que ahora que Donald Trump ha tomado posesión el día 20 de enero como presidente electo de los Estados Unidos, entrando a la Casa Blanca, el director del regulador americano, el señor Gary Gensler, puede dejar de ocupar dicho puesto, es decir, se puede ir despedido. Pero bueno, esto no es un tema de este vídeo en concreto, simplemente era por mencionároslo. Y ahora sí, retomamos la noticia. Como puntos clave de este acontecimiento se nos hace saber que Trump hizo grandes promesas para el ecosistema de Bitcoin y la comunidad, y es que es notable hasta el punto de que tenemos las grabaciones en la propia Bitcoin Conference dada en Nashville de cómo Trump hizo ya en el pasado grandes promesas para el ecosistema de Bitcoin, y este es el motivo y su posicionamiento abierto de cara a los criptoactivos de que la comunidad espere que las cumpla. En su primer mandato, Trump repudió a BTC y las criptomonedas. Algo nos hace creer que esta realidad será bastante diferente. Llegó el 20 de enero, fecha muy esperada por la comunidad de Bitcoin, BTC y las criptomonedas, ya que Donald Trump asume oficialmente la presidencia de los Estados Unidos, país crucial para el ecosistema emergente. A las 12 p.m., 12 de la noche, justo la madrugada de Washington DC, Trump, de 68 años, será investido como el 46º presidente de Estados Unidos en una ceremonia que tendrá lugar en el Capitolio. El evento, y como ya era de esperar, tendrá la presencia de varios líderes mundiales claves de todo el entorno del habla hispana, tales como son obviamente Javier Milei por ser presidente de Argentina, Nayib Bukele por la misma parte su homólogo en El Salvador y el líder conservador Santiago Abascal en España. También, por supuesto, asistirán figuras políticas de ambos bloques políticos estadounidenses y una multitud de seguidores que esperan ver al magnate neoyorquino tomar juramento en la escalinata del Capitolio, suceso que efectivamente ya a día de hoy se ha dado. A pesar de haber sido conocido por su escepticismo hacia las criptomonedas en su primer mandato, Trump logró captar la atención de la comunidad con una campaña que prometió un cambio de rumbo en la política de Estados Unidos hacia estos activos digitales. Entre los retos que Trump enfrenta en su nuevo mandato destacan la economía, la política exterior y las tensiones sociales internas. Sin embargo, una de las promesas que más ha dado de qué hablar es su enfoque hacia Bitcoin y las criptomonedas, ya que Trump durante su campaña prometió varias medidas que podrían beneficiar significativamente al ecosistema. En julio prometió la creación de una reserva nacional de Bitcoin. En concreto, que quede claro, Bitcoin BTC, no el verdadero Bitcoin, Bitcoin Cash, que cotizaría con el ticker BCH. Lo que cotiza a día de hoy con BTC es el secuestro de Bitcoin. No os olvidéis que está la explicación de todo en el documental ¿Quién mató a Bitcoin?, que está colgado en YouTube. Esta reserva implicaría que el gobierno estadounidense mantendría un stock de BTC inicialmente de más de 100.000 unidades de esa moneda, similar a cómo se maneja el oro como reserva. Y es que ya veíamos cómo el regulador americano, la propia SEC, trataba a Bitcoin no como un security, es decir, no como un valor ordinario tal y como son las acciones o los bonos, valores transaccionables, comerciables en el mercado. No lo trataba como un security, sino como un commodity, es decir, como una materia prima exactamente igual que el trigo, el arroz, el petróleo o el oro y la plata. Este tratamiento por parte del propio regulador estadounidense obviamente es más que llamativo. La propuesta ha generado debates sobre cómo se financiaría esta reserva y si realmente podría impulsar el valor de BTC en el mercado global. Además, se plantea que esta reserva podría servir como un respaldo para la economía en tiempos de crisis financiera, ofreciendo una alternativa al dólar. Otra de las medidas promocionadas por Trump es la revisión de las políticas arancelarias para favorecer a la industria de las criptomonedas. Se ha sugerido que podrían reducirse o eliminarse los impuestos sobre la ganancia de capital a las operaciones con criptoactivos, lo cual podría incentivar la utilización de criptomonedas para operaciones cotidianas en suelo estadounidense. No nos olvidemos ante esto de que en dicho caso, para los pagos, la moneda más operativa con la que contaríamos a día de hoy sería Bitcoin Cash, que cotiza con el ticker BCH, con unas comisiones irrisorias ridículamente bajas y unas transacciones, una tardanza en la primera confirmación de las transacciones, y más todavía teniendo en cuenta transacciones de un capital muy bajo, tales como pagos de un café o los pagos del día a día de un particular, que son las más rápidas, tan rápidas como los actuales pagos con tarjeta. O sea que en caso de estar reducidas las ganancias de capital o directamente llevarlas a cero para el caso de los criptoactivos, indudablemente se podría utilizar esta moneda para los medios de pago del día a día y otras tantas monedas como reserva de valor, para la gente a la que no le convence tampoco BCH como reserva de valor. Aunque en ese caso no entendería muy bien por qué el resto de monedas
así. También es verdad, y eso os lo comento de mi propia mano, esto es de mi cosecha, es más que obvio que Estados Unidos esté planteando eliminar lo que en español se llama el impuesto a los rendimientos del capital, así es como se conoce también en España, y es que evidentemente países que están en boga o territorios en concreto que están en alza, como es el caso de Dubái, por ejemplo, olvidaros de que tuviesen algo así como un impuesto a los rendimientos del capital. Suiza tampoco cuenta con ellos, ninguno de los microestados de Europa. Ese impuesto a los rendimientos del capital se va a cero si esta no es tu actividad principal. Trump también prometió la liberación inmediata y esta noticia a mí en lo personal me da muchísima alegría, me hace muy feliz, me hace estar muy contento de verdad. Trump prometió la liberación inmediata, efectivamente, por fin y gracias, de Ross Ulbricht, el fundador del caído marketplace de la dark web Silk Road. Y es que aquí ya solo por la redacción de la noticia, si no está a entender como un marketplace muy malicioso, pero realmente lo único que hizo el propio Ross Ulbricht fue precisamente crear un mercado fuera del estado. Ese mercado se llamó Silk Road y lo único que hacía ese lugar era conectar a compradores con vendedores, es decir, en ese mismo lugar, y ya hablé del tema hace un tiempo, tú podías comprar una bolsa de golosinas. Y no me refiero a la bolsa de golosinas que está pensando todo el mundo, me refiero a la normal. También podías comprar el pan, ese lugar funcionaba exactamente igual que un Amazon 2.0. Efectivamente, algunos usuarios lo tomaron para actividades más que cuestionables, pues en ese caso directamente persigue y castiga a los usuarios que lo utilizaron para eso. Pero si yo pongo un centro comercial, no debo culpa de que alguien haga una locura en ese centro comercial. Yo soy tan solo el dueño de ese lugar. Y yo no soy adivino para saber lo que ocurrirá a futuro o cómo se enmascare un producto que se está vendiendo. En definitiva, se comercie lo que se comercie, la idea era crear un mercado fuera del Estado. Demostraciones, por tanto, que todos los demás mercados están dentro del Estado, ya que cuando se creó el primer mercado fuera del Estado, que es Silk Road, mirad lo que le pasó a su fundador y dueño, al señor Ross Ulbricht. A día de hoy, con esta elección de Donald Trump, efectivamente Ross Ulbricht será liberado. Ya por fin, gracias, y que esa liberación se dé cuanto antes. Él fue sentenciado a cadena perpetua en 2013 y tras cumplir 11 años encarcelado lo llevaremos a casa, tal como lo dijo Donald Trump en un evento en mayo de 2024. Un señor, recordemos, que nunca debió estar en prisión, siempre bajo mi valoración subjetiva. Recientemente se conoció que entre los primeros planes de Donald Trump al frente del país dará a las criptomonedas el tratamiento de prioridad nacional. Esto se haría a través de una orden ejecutiva que se firmaría hoy mismo, según adelantó Bloomberg el viernes pasado. Y es que también la prisa apremia y bastante porque rivales de Estados Unidos históricos, como es el caso de Rusia y China, es evidente que van a utilizarlo sobre todo, y es muy paradójico, desde el entorno estatal, un entorno que debería ser contrario a las criptomonedas porque les quita poder, utilizarán este instrumento financiero nuevo, los propios criptoactivos, para pagos internacionales, por ejemplo, como ya está planteándose hacer Rusia, como ya también han hecho algún que otro país para evitar sanciones. Y es que es normal que si los enemigos históricos de Estados Unidos han hecho transacciones y han utilizado este producto y lo seguirán utilizando para tener cada vez ellos más poder, el propio Estados Unidos, por lógica aplastante, no se va a quedar atrás. Una decisión de lo más sabia y, por supuesto, estratégica para el país a largo plazo. Una mala imagen que todavía pasa. Sin embargo, la comunidad de Bitcoin y las criptomonedas muestra tanto expectativa como escepticismo. La memoria de su primer mandato, donde Trump expresó abiertamente su desprecio por las criptomonedas, aún pesa sobre la percepción pública. En julio de 2019, Trump declaró no ser fan de Bitcoin y otras criptomonedas, argumentando su volatilidad y su uso potencial en actividades cuestionables. Esta imagen contraria ha dejado a muchos en la comunidad esperando ver acciones concretas que respalden sus recientes promesas. Es totalmente común y es entendible más que de sobra que muchos usuarios de la comunidad cripto estén esperando actos concretos por los que Trump avale al mundo de las cripto o cosas en general, dadas sus declaraciones de hace años, pero evidentemente todos podemos corregir a tiempo y vuelvo y repito, más todavía cuando se trata de intereses nacionales, para frenar a enemigos del exterior. Si aparece una nueva tecnología y tú no la empleas y los países que te hacen la competencia sí, ellos tienen un recurso que tú no tienes, por lo que su victoria se facilita y muchísimo. Dudo bastante que un líder tan fuerte y que tiene tan clara su estrategia para Estados Unidos, hacer a Estados Unidos grande de nuevo, vaya a dejar pasar esta oportunidad. Podéis dejar vuestras impresiones por aquí debajo. ¿Qué os parece esta idea de crear una reserva nacional de Bitcoin para Estados Unidos? Que este país cree su propia reserva estratégica de dicha criptomoneda. Y ya sin nada más, mi nombre es Brent. Déjenme decirles que ha sido un honor para mí informarles. Como siempre, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo. Vale, es oficial, salta la noticia. Tenemos entre manos y ya de manera pública al primer país que está utilizando para comercio internacional una criptomoneda, en concreto la más grande del mundo, que es BTC, una moneda que se está usando para pagos internacionales, es decir, de cara al exterior, en el comercio exterior por parte de este país, sobre todo con
con países amigos, con países vecinos. La criptomoneda de la que estamos hablando es Bitcoin. Como ya era de prever, se están empezando a utilizar criptoactivos, criptocosas, vamos a dejarlo ahí, en un principio criptodivisas para el comercio exterior, no por otra cosa que por su comodidad, porque es más fácil, es más barato, es más escalable. Empezamos a ver cómo superpotencias despiertan ante esta realidad y el país del que estamos hablando en concreto es Rusia. El país continente, el país por extensión geográfica más grande del mundo, indiscutible y de hecho con mucha diferencia. Y vamos a comentar este suceso que va a tener implicaciones a nivel internacional en todo el comercio a nivel mundial, sobre todo en el bloque de los BRICS, de la mano de esta noticia que nos trae el portal de Criptonoticias, por la que se nos hace saber que Rusia ya está usando Bitcoin para el comercio exterior. El ministro de Finanzas de Rusia afirma que empresas están usando criptomonedas para contrarrestar las sanciones de Occidente. Entre los puntos clave de estos hechos encontramos que en 2025 se ampliará el uso de criptomonedas en Rusia, y esto es una realidad que ya nos admite el propio funcionariado ruso, es decir, el propio sector público ruso. Hay una ley en Rusia que permite el uso de BTC y otras criptomonedas para pagos internacionales, y como ya podíamos prever, su uso no se ha hecho esperar. El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, indicó que las empresas rusas han comenzado a usar BTC y criptomonedas para pagos internacionales y comercio exterior, apoyándose en la legislación local que permite el uso de estos activos para hacerle frente a las operaciones de Occidente que buscan frenar al país. El ministro de Finanzas de Rusia afirma que empresas están usando criptomonedas para contrarrestar las operaciones de Occidente que buscan frenar el crecimiento económico de este país. En una entrevista en el canal de televisión Rusia 24, Siluanov dijo que es posible usar los Bitcoin que han sido minados en Rusia para transacciones de comercio exterior, todo dentro de un régimen experimental. De momento tenemos esta realidad. En un principio se está experimentando con estas operaciones, pero vemos que van dando sus frutos. Efectivamente, los pagos se pueden efectuar y no sería de esperar que pasasen como esta especie de fase beta allá a una fase no experimental sino oficial. Y ya bueno, cuando directamente se pasen a una moneda que funcione para pagos, atención abriendo los oídos, que funcione para pagos mejor que BTC, como es el caso de BCH, Bitcoin Cash, el verdadero Bitcoin, ya ni os cuento los resultados que pueden sacar de ahí. El ministro ruso afirmó que los pagos internacionales en monedas digitales representarán el futuro y aseguró que deben ampliarse y desarrollarse más. El político también destacó que la expansión de este caso de uso de criptomonedas sucederá con mayor frecuencia el próximo año. Ya deducimos evidentemente que se tratará de una frecuencia aplastantemente mayor. Este último dato que se nos hace saber ya era más o menos un secreto a voces, aunque bueno, por lógica caía un poco por su propio peso, ya todos nos podíamos hacer una idea, la verdad, de que para pagos internacionales evidentemente que toda la tecnología blockchain hacía que los pagos fuesen 1 más rápidos, 2 más seguros y 3 más escalables. Es inevitable, por tanto, que al final el dinero de hoy en día sea sustituido por una tecnología que es más eficiente que la actual en todo sentido, evidentemente refiriéndonos a los pagos basados en blockchain. La declaración de Siluanov se produce en un contexto en el que Bitcoin y las criptomonedas son legales para pagos internacionales en Rusia. En julio, la Duma estatal aprobó formalmente el proyecto de ley que habilita al Banco Central de Rusia para crear una plataforma que permite el uso de criptomonedas como alternativa de pago ante las operaciones de Occidente que buscan frenar al país, tal como reportó Criptonoticias. Y es que evidentemente estos activos son los primeros de todos que se pueden utilizar para evitar cualquier operación que tenga Occidente que busque frenar a los países del BRICS y viceversa, por supuesto, para cualquier operación que realice Occidente que esté tratando de contrarrestar unas economías de escala, unos precios más competitivos o aranceles también que imponga China, por ejemplo, en su frontera. Se puede contrarrestar todo esto con pagos basados en blockchain, es decir, con pagos en criptoactivos. En este caso hablaríamos de criptodivisas. Como vemos, cada vez el panorama internacional es más consciente de las ventajas que tienen todos los pagos en criptocosas, en este caso criptomonedas. El propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mostrado un apoyo abierto hacia el uso de Bitcoin y criptomonedas. Atención, que ya estamos hablando de tener apoyo presidencial. A inicios de diciembre, el mandatario afirmó que nadie puede prohibir a Bitcoin porque es una nueva tecnología capaz de resistir restricciones. Una forma de evitar restricciones. El uso de criptomonedas en pagos internacionales significa que estos activos son utilizados para el comercio exterior con otros países aliados. Por ejemplo, empresas rusas pueden convertir sus Bitcoin en monedas locales de los países con los que comercian, o viceversa, sin la necesidad, efectivamente, y aquí veis la clave, de pasar por los canales financieros tradicionales que están restringidos por las restricciones de Occidente. O directamente, ¿por qué no dejarlo también en monedas que demuestran tener una capacidad mayor que divisas que tienen control de capitales, como es el caso del yuan chino?
chino. ¿Por qué dejar algo de reservas de una empresa rusa o del mismo gobierno en yuan chino cuando tienen la posibilidad de dejar capital, por ejemplo, en monedas como BCH, que tienen comisiones irrisorias ridículamente bajas y los pagos son fulminantemente más rápidos que con los pagos de la tecnología actual? Y por supuesto ganándole por goleada a BTC, vuelvo y repito, en funcionamiento para pagos, sobre todo para pagos en el día a día y pagos de mucha cuantía en los que no queramos errores. Esto permite a Rusia mantener el flujo de comercio con naciones como China, India y otros sectores estratégicos, utilizando una red de pagos que es independiente de los sistemas financieros controlados por Occidente. El uso de criptomonedas facilita la realización de transacciones bancarias sin la intervención de intermediarios bancarios tradicionales. Esto no solo evita las restricciones impuestas por las operaciones de Occidente, sino que también agiliza los tiempos de transferencia efectivamente, tal y como os comentaba, y reduce los costes asociados con las operaciones internacionales. Aquí también debéis saber, para entender estos últimos elementos de los sucesos que se han ido dando por último en el comercio exterior, debéis conocer un gran dicho de la economía bastante antiguo, pero que además es muy ilustrativo y muy pedagógico para explicar lo que está sucediendo hoy en día, que dice: los intermediarios son los gestores de la pobreza. En todo lo que puedas eliminar intermediarios, por tanto, siempre te vas a beneficiar más, porque un producto que se termina colocando en un stand de un supermercado es más barato que su homólogo, porque precisamente ese producto ha logrado eliminar, entre otras operaciones por supuesto, pero una de las más ventajosas es eliminar intermediarios. Grabároslo por favor para siempre: los intermediarios son los gestores de la pobreza. No es casualidad que en todos los procesos productivos en los que nos quitamos de en medio a los intermediarios y conectamos directamente a oferente con demandante de dicho producto, ya sea un bien o un servicio, qué casualidad que el proceso productivo se abarata y exponencialmente. Además, la descentralización de las criptomonedas proporciona una capa adicional de anonimato y seguridad para las transacciones, lo cual es crucial en un entorno geopolítico tenso. Para 2025, Silvanov anticipa que el uso de criptomonedas en Rusia se ampliará significativamente. Esta estrategia no solo busca sortear las restricciones actuales, sino también establecer una base para una economía digital más robusta y autónoma, según las autoridades de ese país. Y es que precisamente pensemos con lógica: si el resto de países están utilizando una herramienta para comercio exterior, para pagos internacionales, y nuestras economías, las economías de Occidente, buscan ponerle restricciones, dichas restricciones no van a servir de nada, ya que con esta nueva tecnología el resto de economías, las de Oriente y la economía rusa también, se la saltan sin ningún problema. Y luego, por supuesto, no olvidemos que esos países, en un principio históricamente rivales de Estados Unidos, por ejemplo, en un principio no afines a las economías occidentales, tienen una herramienta que nosotros no tenemos. Vuelvo y repito, de momento adoptada para pagos internacionales. Cada vez China, sumándose un poco más al carro, va abrazando cada vez con más intensidad, con más apego, la idea de utilizar criptoactivos en el día a día, de desbanear su uso en todo sentido, de dar una libertad total al uso de los criptoactivos, hablando de libertad y China al mismo tiempo, cosa que es curiosa. Pero es que aún sin abrazar las ideas de la libertad, no nos olvidemos de que aquí hay un punto muy interesante para todos los países que embargan criptoactivos, más que nada criptomonedas, y es que precisamente esas criptodivisas embargadas pueden servir a futuro para el Estado de esos países, para el sector público, de cara a comercio exterior, para realizar pagos internacionales. Esas criptomonedas embargadas ya no se entrega a la gente que ha cometido actos más que cuestionables, sino que perfectamente se las puede quedar el Estado. Y ante un dinero que al Estado le faltaba para poder ejecutar un pago a nivel internacional al exterior, por ejemplo para importar petróleo, trigo, arroz, gas, oro o plata, por ejemplo, se puede utilizar esa cantidad de criptomonedas embargadas, quedárselas el Estado y utilizarlas como pago. Teniendo en cuenta que las compras y también los montantes de las operaciones, estas cantidades que manejan los países, tienen muchos más ceros a la derecha que los que suele tener una persona de a pie, tanto como en un orden de magnitud más o menos de unos 6 ceros a la derecha más que un particular, lo que evidentemente pone sobre la mesa un tema muy interesante, que es utilizar las criptomonedas embargadas por los estados, que se los queden estos países, se entiende el sector público, para realizar pagos internacionales. Esto puede llevar a que se aumente la solvencia de los países ante situaciones, ante actos más que cuestionables, con la correspondiente requisación de estos criptoactivos, haciendo que una actividad ilícita al final aumente, sin embargo, la solvencia de un país. Un tema muy interesante que se nos deja sobre la mesa por último y del que seguiremos al pendiente. Podemos tirar del hilo muchísimo en este caso, en este último tema, muy interesante, así que estaremos atentos a él. Mi nombre es Brent, déjenme decirles que ha sido un honor para mí informarles, como siempre les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo. En los últimos días nos llegaba la noticia de que Estados Unidos, por
por fin ha aprobado el ETF de Ethereum, bueno, los ETFs de Ethereum, y esta noticia es a la que vamos a dedicar el vídeo de hoy. De la mano del portal de Business Insider nos llega la noticia de que Estados Unidos aprueba los ETFs de Ether, la criptomoneda de Ethereum. Hacer una aclaración importante igualmente, es normal que aquí ponga Ether porque no olvidéis que Ethereum es tanto el proyecto como la propia plataforma que crea Ethereum para que se creen proyectos cripto, en concreto tokens y NFTs a partir de su plataforma, y son los que se denominan Ethereum y la moneda es Ether. La Comisión de Bolsa y Mercados, la SEC, la Securities and Exchange Commission estadounidense, ha aprobado los ETFs o fondos cotizados de Ether. No os olvidéis de la traducción de SEC, Securities and Exchange Commission, porque la palabra securities en el mercado de valores estadounidense significa renta variable, acciones normales y corrientes. Valores de renta variable cotizados, es decir, acciones, ETFs, ADRs, ETNs, todos estos. Cosas que no sean materias primas, porque sí que es verdad que el mercado de valores, tal y como lo tienen los estadounidenses en la cabeza, se dividen en securities y commodities, es decir, valores negociables como tal, que no son una materia prima por lo general de renta variable, y materias primas en sí le dan un tratamiento un poquito especial a la renta fija, pero para que lo sepáis, la palabra securities no se refiere a nada de seguridad. Traduciendo el nombre tendríamos Securities and Exchange Commission, la Comisión de Valores y Mercados. El supervisor ha emitido este jueves 23 de mayo una orden de 23 páginas que admite estos instrumentos, un nuevo triunfo para la inversión en criptomonedas. Apenas no llevamos ni 2 semanitas de esta buena noticia de la adopción de Ether, y ya nos llegaba, por cierto, que no me quiero adelantar en el vídeo, la noticia de que Tailandia también había aprobado un ETF de criptomonedas, que mucha gente podrá decir, bueno, Tailandia no es que sea una potencia en sí, pero no olvidéis que seguimos hablando de estados, de fondos de inversión que van adoptando cripto, y evidentemente que un fondo de inversión, sea de Tailandia o de donde sea, puede provocar fluctuaciones en el precio de cripto para los que sigáis mirando cripto en moneda fiat mucho más grandes que las que podemos hacer los inversores, por lo que sigue siendo una muy buena noticia. Nada es de desmerecer. Después de Bitcoin, Ethereum es la segunda criptomoneda más importante del mercado. Esta semana se ha producido una gran noticia para los inversores, ya que Estados Unidos acaba de dar luz verde a los fondos cotizados, también conocidos como ETFs, Exchange Traded Funds, es decir, fondos cotizados en el mercado, fund de fondos, traded de cotizados y exchange de en el mercado. Se traduce como este complemento del nombre de en el mercado, de esta divisa, token nativo de la red de Ethereum. No olvidéis la diferencia también entre criptomoneda y token. El token nativo de la red de Ethereum, cuyas transacciones estarán alojadas en la propia blockchain de Ethereum, es una criptomoneda en sí, porque es un token que tiene su propia red, por tanto es una criptomoneda, y un token que no tenga su propia red se queda simplemente como token. La criptomoneda tiene su propia red, el token depende de la red de otro. Según la CNMV, los fondos cotizados son instituciones de inversión colectiva cuya política de inversión consiste en reproducir un índice. Las participaciones de estos fondos se negocian en las bolsas de valores igual que si se trataran de acciones. Por tanto, estos ETFs permiten comprar acciones que representan una inversión directa en la moneda Ethereum. A todo esto yo tengo que hacer un pequeño apunte, que es que no es lo mismo invertir en un ETF de Ethereum que invertir directamente en la propia moneda de Ethereum, por lo mismo que no es igual invertir en un ETF de oro antes que invertir en oro directamente. ¿Por qué? Porque invirtiendo en un ETF de oro tú tienes las acciones de un fondo, no tienes esa materia prima en sí, por lo que tú estás ganando exposición al precio, es decir, te estás beneficiando de si el precio sube y te estás perjudicando si el precio baja, pero tú realmente eres el dueño de acciones de un fondo de inversión, no del activo en sí. En ningún momento eres dueño de esa materia prima que está detrás. A cambio de tener un instrumento regulado con el que te la pueden jugar muchísimo menos, porque están sujetos a la regulación del regulador del mercado en el que participas tú, en el que cotiza el propio ETF, y de beneficiarte directamente de las fluctuaciones que haga el precio. Por tanto, tu posición sería un poquito más especulativa, más que creer en sí en el activo que está detrás de ese ETF, que ese ETF está comprando, pero asumirías igualmente el riesgo corporativo. Estas serían un poco las diferencias entre invertir en el ETF de Ethereum y comprar Ethereum tal cual. Si tú compras oro, tienes solo oro y te sometes únicamente a las variables del oro. Si tú compras un ETF de oro, tienes exposición al precio del oro, te beneficias si sube, te perjudicas si baja, eso contando con que inviertas al alza, y al revés, si inviertes a la baja. Tienes un instrumento mucho más regulado, las acciones de un fondo de inversión que compra oro, pero a cambio tienes el riesgo corporativo, cosa que no tendrías comprando solo oro. Tiene riesgo corporativo porque un fondo de inversión no deja de ser una empresa, y si no, de la gestora que está detrás del fondo, porque no olvidéis que los fondos los crean las gestoras. Según recoge 5 días después de perder en los tribunales un caso que obligó a autorizar los fondos cotizados de Bitcoin, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, la SEC, ha tenido que admitir las peticiones de la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq y el CBOE Global Markets para admitir una serie de fondos cotizados ligados a la cotización
cotización al contado de Ether. Hay también que hacer otra aclaración, ya lo explicaba en vídeos anteriores, pero estos ETFs son spot, es decir, cuando decía antes en las explicaciones, un ETF que compra Ethereum, que compra Bitcoin, trigo, petróleo, oro, es correcto que haya dicho comprar porque estos ETFs son spot, es decir, tienen respaldo físico. Significa que compran la materia prima y verdaderamente esa compra tal cual de ese objeto que retienen físicamente. Las criptomonedas tienen soporte digital, pero bueno, que las tienen en custodia, se entiende, es lo que respalda el fondo, no es como los otros fondos que son los llamados fondos sintéticos, ¿vale? Que son los que tienen un contrato de futuros que vence trimestralmente, que ya veremos si la otra parte cumple, si no cumple ahora hay que ir con la cámara de compensación a legales, es decir, no tiene tanto que ver, ¿vale? Estos ETFs tienen respaldo físico o soporte digital, respaldo digital, pero bueno, que tienen el activo en custodia, que es la cuestión. Entre la lista de fondos que darán el paso al frente se encuentran eShares, es decir, eShares, bueno, para el que no lo sepa, hago una aclaración aquí también. Estoy enseñando más cosas, más didáctica que lo que es leer la noticia, pero bueno, supongo que eso en general lo premiáis un poco más, que no lo que es leer una noticia así en frío y ya está, sino enseñar un poquito. eShares es la firma bajo la que la gestora de activos BlackRock crea fondos de inversión, ¿vale? Crea ETFs, crea instrumentos, activos financieros que cotizan en bolsa, ¿vale? Se llama eShares o iShares, como lo pronuncie cada uno, pero bueno, que sepáis que cuando leéis esta palabreja en algún activo financiero, que sepáis que el emisor de ese instrumento financiero es la gestora de activos BlackRock. Al igual que Nike tiene distintas líneas de zapatillas, va sacando zapatillas, el propio BlackRock no solo invierte su dinero en algunos activos como la propia empresa de Nike, Apple, McDonald's, Coca-Cola, no, sino que también saca sus propios productos. Y sus productos no es ningún secreto cuáles van a ser los productos que saque una gestora de fondos. Pues fondos de inversión, está claro. Y siempre que BlackRock saca fondos de inversión le pone este nombre de eShares, esta palabreja de eShares y luego el nombre sigue, ¿vale? Ahí se pondría si es un ETF de oro o lo que sea. Un ETF que invierte en coches. No os olvidéis de que es una buena idea, sobre todo para inversores que tienen poco capital, la opción de invertir en ETFs, porque cuando tienes poco capital la cuestión es que tienes que concentrarlo. Tienes que concentrar ese capital cuando tienes poco capital. El ETF te da la opción de exponerte a todo un mercado con solo una inversión. Tenéis, por ejemplo, el ETF del SPY, que directamente es el ETF de mayor capitalización bursátil de todo el mundo, es decir, es el ETF más grande del mundo, con la que tenéis una exposición completa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, es decir, lo que se llamaría el índice bursátil del S&P 500, comprando un solo valor. No olvidéis para los inversores que tenéis poco capital, que cuando tenéis poco capital lo que tenéis que hacer con ese dinero, con esos fondos, es concentrarlos. No poneros como locos a diversificar. Diversificar el qué si ya de entrada tienes poco capital. La web especializada Criptonoticias, y aquí nos citan a nuestra queridísima Criptonoticias, se hace eco de la opinión esta semana de varios analistas que anticipan la aprobación de la SEC, como Eric Balchunas, o Balcunas, como se pronuncia, especialista en fondos de inversión que trabaja para Bloomberg Intelligence, que apostaba a un 75% que el supervisor daría luz verde, o la periodista de Fox Business, Eleanor Terret. Los fondos cotizados de Bitcoin han tenido un gran éxito desde su lanzamiento, pues permiten invertir en el activo directamente en un mercado como Binance o Coinbase. En el caso de Ethereum, tras el anuncio no se han disparado los precios. Cosa extraña, ya anticipo, pero en un principio también es de esperar que los inversores quieran ver sobre todo los retailers, es decir, los que compran después en un mercado más secundario, en segundo plano, más en segundas transacciones y en adelante, van un poquito por detrás de las gestoras de fondos que serían las primeras que comprarían ese activo. Cabe esperar que quieran ver cómo va funcionando este ETF de Ethereum, motivo por el que no se habrían metido todavía. Especialistas de Cointelegraph escriben dos razones: que los que esperaban la aprobación ya los hubiesen comprado y que todavía falta la luz verde definitiva para debutar. La declaración de registro S1 aprobada, un documento completo que incluye detalles sobre las finanzas, los valores y el perfil de riesgo de la empresa. Ya vamos viendo cómo cada vez más hay adopción y a pasos agigantados vamos avanzando en todo el mundo de lo que tiene que ver con cripto, para que la gente de a pie vaya aprendiendo un poquito más de criptomonedas y entiendan que es una tecnología que ha llegado ya para quedarse de por vida, que todo lo que tiene que ver con cripto no es una alternativa paralelamente a todo el dinero fiat, es decir, euros, dólares, todo esto, sino que es una evolución. No tiene sentido que tú coexistas con el otro porque tú has venido a corregir al otro. Si has venido a corregirlo, si tú eres mejor que el anterior, ¿cómo que vais a coexistir? Evidentemente que la copia vieja, el modelo viejo se extingue. Cripto no es una alternativa a la moneda fiat, cripto es el asesino de fiat. Ya vemos como cada vez más partes del mundo van entendiendo esto mismo que acabo de explicar, hay cada vez más adopción en el mundo. Interesantísima de verdad esta actualidad de todo el mercado que tiene que ver con cripto, de cómo los mercados tradicionales también
nos llegaba, por cierto, la noticia de que el NYSE como lo pronuncie cada uno, el New York Stock Exchange, ya había dado la noticia de que quería, o bueno, la propuesta de que quería abrir de lunes a domingo en vistas de que el mercado cripto abre de lunes a domingo y por ahí se les estaba yendo un coladero de dinero. Ya vemos que cuando aparece la competencia la gente mueve el culito rápido. Cada vez vamos viendo más cómo el mercado financiero tradicional se va copiando de cripto, lo va adaptando y entiende que efectivamente es una tecnología que evoluciona lo anterior, que lo mejora y por tanto extingue las versiones anteriores. Para que me entendáis, es como decir que tenéis una actualización en el ordenador y que ahora vais a tener dos sistemas operativos con los que vais a trabajar a la vez, uno con la versión antigua y otro con la versión nueva. No tiene ningún sentido. Si tienes la versión nueva, esta extingue las versiones anteriores, que son peores. El mercado financiero tradicional adquiriendo cada vez más y adoptando más la tecnología de cripto, entendiendo que es una tecnología que ha venido para quedarse. Interesantísima esta actualidad de mercado. Mi nombre es Mr. Brent, este ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado mucho. Ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué está pasando en el mercado cripto? En estos últimos 3 días hemos visto una subida enorme en el mercado cripto, tanto como para ver en Bitcoin a día de hoy ha lateralizado un poquito más el mercado. Hemos llegado a ver más de un 8,25% de recuperación, de hecho un 8,41% si la memoria no me falla en la última semana. De hecho, en concreto, en los últimos 2 días, sin contar el actual en el que nos encontramos, unas rentabilidades monstruosas, brutales, sobre todo por la que Bitcoin ha sido el protagonista de estas últimas jornadas y vamos a dedicar el vídeo de hoy a analizar tanto noticias como las causas de estas subidas, un poquito de temas relacionados con adopción del mercado cripto y evidentemente en un principio a reaccionar a estas rentabilidades tan grandes. Vamos con ello. Lo primero de todo, y como es obvio, nos vamos a nuestro queridísimo CoinMarketCap a ver cómo efectivamente entre las búsquedas más populares veíamos a Bitcoin y a Toncoin. Esto está relacionado con el dueño de Telegram que ha sido llevado ante las cortes en Francia porque cedía bastante privacidad a los usuarios de su aplicación de mensajería y esto evidentemente a los poderosos no les cae en gracia. Pero bueno, en un principio de lo que trata este vídeo sería de analizar cómo ha ido Bitcoin y cómo han ido estas criptos en esta especie de mini bull run. Como veíamos por aquí, actualmente hoy el mercado ha lateralizado un poquito, por lo que parece que se pierde un poco de rentabilidad. En realidad no, se siguen manteniendo los $63.922 con 14 centavos por unidad, o sea que el precio se mantiene. Lo que ocurre simplemente es que se descarta uno de los días de subida y por eso, descartándose uno de los días, aún vemos por aquí una rentabilidad de un 6,15% y esto es descartando uno de los días de subida. O sea, imaginemos realmente la subida que ha pegado Bitcoin. Nada más y nada menos, subir de $58.000 de 58k a 64.400, encontrándose actualmente en $63.900. Viendo también subidas bastante llamativas en el caso de Ethereum, más de un 4%, actualmente en un 2,74%, subidas grandísimas de BNB y Solana de un 7,05% y un 8,08% respectivamente. No es por ello de desmerecer evidentemente la subida de un 4,88% por parte de XRP, de Ripple. No os olvidéis que todos estos porcentajes de recuperación y de subidas son en semanales, Estos son subidas de una semana tan solo. Imaginemos si nos lo llevamos a los meses. Evidentemente la tendencia de Bitcoin en todo su histórico es al alza y más que de sobra, pero todas estas tendencias de las demás monedas, es decir, de las altcoins, son rentabilidades, subidas, recuperaciones. A ver, a mí personalmente llamar recuperación a una acción que en sí no se ha caído me parece un poquito exageración, la verdad. Llevamos viendo unos cuantos meses, por ejemplo, a Ethereum en 2.400, 2.300, entonces llamar recuperación a una cripto que en realidad no se ha resquebrajado, es decir, por ejemplo, que Ethereum no ha pasado de 2.400 a 1.100, no ha pasado a 900, no, llevamos viéndola unos cuantos meses más o menos en este precio. Sin embargo, lo que no hemos visto de normal es una subida de hasta un 8% en un solo día. Y luego, por supuesto, ya luego vemos exageraciones como una subida de un 21,17%, vuelvo y repito, en una semana del token TRX de la red de Tron. Y subidas de un 26,02% loquísimas de Avalanche, de su token AVAX, Chainlink un 18,37%, verdaderas locuras. Sin embargo, lo que más nos interesa a nosotros y todavía más a los más bitcoiners de todos, vemos como el precio de Bitcoin justo ahora, mira, pues haciendo el vídeo recupera los $64.105 con 91 centavos, recuperando $200 por unidad, nada más y nada menos. Mientras estamos comentando esta subida en este vídeo, vemos el índice de miedo codicia en 56, actualmente ni siquiera se pasa a la zona de codicia y muchísimo menos de codicia extrema. Actualmente yo os muestro por aquí en esta página los activos actualmente más grandes del mundo, de mayor capitalización bursátil del mundo, aunque esté en esta esquina inferior izquierda realmente no tapo nada, porque este comportamiento del grafiquito, si tengo que bajar un poquito para enseñaros, lo bajo, pero realmente no os está diciendo gran cosa, ¿vale?
¿vale? Principalmente porque ahora pasaremos un momentito a ver el comportamiento en mensual, en barras de meses, en un gráfico que es mucho más didáctico, mucho más pedagógico y más descriptivo que lo que es un gráfico de línea encima de un solo mes. Como nos pone por aquí, no os preocupéis que ahora os enseño gráficos de cada mes es una barra, que es muchísimo más ilustrativo acerca de lo que está ocurriendo. Y el resto son países, ¿vale? ¿A qué países pertenecen? Como es lógico, cuando miréis Bitcoin no os va a aparecer ningún país porque Bitcoin es mundial, una moneda que vale para todo el mundo. El Bitcoin de un argentino, el Bitcoin de un español como es mi caso y el Bitcoin de un chavalín de Japón vale exactamente lo mismo los tres. Un Bitcoin es un Bitcoin para todo el mundo. No están en medio estas cosas raras de una divisa que vale menos que la otra. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo mérito u otro tiene mérito de tener una divisa que valga más menos que la mía? Es que no tiene sentido, ni mérito ni culpa. Con Bitcoin efectivamente esto no ocurre. Un Bitcoin es un Bitcoin para todo el mundo, el primer activo real digital con soporte exclusivamente digital, lo que marca un hito en toda la historia, el primer activo real digital. Y exactamente lo mismo pasa, como también es obvio por lógica aplastante, con la plata y con el oro. También con el paladio y con el platino, que serían como las otras dos materias primas por excelencia en la inversión en metales, ¿vale? Pero sobre todo, bueno, oro y plata y más que nada oro. Ya hice un vídeo en su momento hablando de que Bitcoin había superado en capitalización bursátil a la plata, que se había convertido en un mercado más grande que la plata actualmente, y os hago los números para volver a alcanzar a la plata, que tendría una capitalización de mercado en total de 1 billón de los hispanohablantes, 680.000 millones de dólares, y Bitcoin 1.261.000 millones de dólares. Vale, hacemos la división, 1.680 entre 1.261 y os lo enseño. No sé si se verá con el foco, espero que sí. Vale, os lo enseño por aquí, lo tenéis. Bitcoin tendría que subir un 1,332275971. Bueno, un 1,33%. Y multiplicando esta cifra por el precio actual de Bitcoin, aquí ya os vuelvo a poner la página en la que veíamos los activos más valiosos del mundo, multiplicamos este factor por 63.977 dólares que está actualmente el precio de Bitcoin y tendríamos un precio para recuperar y volver a ponerse por encima del mercado de la plata. Pero señores, es que estamos hablando de un mercado que nació en 2008, aunque Bitcoin se remonte, la investigación de Bitcoin por la que Bitcoin nace realmente se remonte a más de 50 años, nos tendríamos que ir a los años 70. Bitcoin, mientras empezó a gestarse, más los intentos fallidos anteriores de crear un dinero digital, un dinero electrónico, un sistema de riqueza líquida al portador que funcionase, si sumásemos todo eso, empezábamos a ver los papers de Nick Szabo también a principios de los años 70, por lo que Bitcoin a día de hoy tendría en torno a unos 52-54 años desde que se quiere crear la idea de Bitcoin, ¿vale? No desde el lanzamiento del paper, obviamente, en 2008. Tendríamos que alcanzar un precio, y os lo vuelvo a enseñar, de 85.235, por ahí se ve 85.235 con un centavo. Esto se diluiría un poco por la creación de nuevos Bitcoins, ya sabéis, 3,125 Bitcoins por bloque y cada bloque se mina cada 10 minutos, la dificultad del algoritmo se ajusta a cada 2016 bloques, o lo que sería lo mismo por el número de bloques que son minados en 14 días exactos, es decir, 2 semanas, hasta que lo volviese a conseguir. Tendríamos que diluir este precio por nuevas unidades, porque obviamente si se producen más Bitcoins va a ser más fácil que se aumente esa capitalización de mercado, siempre y cuando se mantenga más o menos el precio. O sea que realmente poned que no necesitemos 85.235 dólares por unidad, a lo mejor necesitamos 84.000, 83.000, pero indudablemente pulverizaría de manera inapelable el actual máximo histórico, el actual ATH, para superar, para volver a ponerse por encima del tamaño del mercado de la plata. Un activo, vuelvo y repito, que salió su white paper en 2008, gestándose desde hace 54-52 años de existencia real, 16 años de existencia efectiva, y en tan solo 16 años le ha ganado a la plata. Es que esto qué locura es. Como es lógico, Bitcoin alcanza nuevas alturas en el precio, lógicamente, después del anuncio de la Fed. El papel de la Reserva Federal, es decir, del Banco Central de Estados Unidos, obviamente que ayuda y que ayuda un montón. Ahora, por último, había una probabilidad de que se bajasen como de un 77%, un 0,25% los tipos de interés, un 0,25% los tipos de interés, y había como unas posibilidades de un 22% de que se bajasen medio punto, un 0,5%. En realidad, la última bajada ha sido de un 0,25%, que tendrá efecto, como es lógico, a partir de septiembre de 2024. Y evidentemente con esta medida el Banco Central busca, como es lógico, estimular un poquito la economía, que los préstamos sean más baratos, para que la gente pueda pedir más préstamos, sea más barato devolverlos, que así haya más dinero circulando en la economía, lamentablemente soportando la inflación que ello acarrea como consecuencia inevitable, y que así la economía se estimule, porque hay más dinero en circulación. Nos llega esta noticia por la que se nos hace saber que el precio de Bitcoin tocó los 65.000 dólares, efectivamente, sobrepasó
pasó y os lo enseño por aquí. Para que lo veáis, lo acerco bastante, para que veáis este gran agotamiento en esta última barra mensual que podría dar señal a que se ha terminado esta temporada semibajista, más o menos más lateralizando que otra cosa, de Bitcoin, alcanzando, como señalo por aquí arriba, donde os estoy señalando con el ratón, los 65.609 dólares con 86 centavos. Y en total, en gráfico mensual, veis aquí el comportamiento de Bitcoin como tiene que estar en escala logarítmica. Pero sí, ha llegado a tocar los 65.609,86, más camino a los 66.000 de hecho que a los 65.000, alcanzando este precio por primera vez en mucho tiempo. Los anuncios de la FED ayer jugaron un papel significativo en este movimiento de precios. Históricamente también Bitcoin se ha comportado más como una tecnológica que no como una moneda fiat. Ya veíamos que el regulador americano no lo trataba como un security y por tanto sí lo trataba como un commodity, porque en el mercado spot, en el mercado al contado, en el mercado financiero al contado, o eres un security o eres un commodity. Un security es como llaman los angloparlantes a un valor cotizado en el mercado que no sea una materia prima, ¿vale? Más de renta variable, es decir, acciones ordinarias, el instrumento estrella dentro de los securities. Y luego estarían los commodities, que son las materias primas, ¿vale? La propia SEC, el propio regulador americano, trata a Bitcoin más como una materia prima que no como un valor de renta variable al uso como una acción ordinaria, cuyo ejemplo modelo podría ser perfectamente una acción de Coca-Cola o una acción de Apple, por ejemplo. Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Google, Nvidia, ya me entendéis, ¿vale? Las Magnificent Seven. Quitando a Coca-Cola, pero que ha sido un valor estrella, por ejemplo, en la cartera de Warren Buffett, que a muchos nos gusta mucho, no es recomendación de inversión para nada, pero que es una empresa magnífica que siempre ha estado ahí. Aunque obviamente se puede ir a pique mañana, no es recomendación de inversión, como es lógico. Las declaraciones fueron interpretadas como una preparación para un recorte de tasas de interés, efectivamente que tendrían efecto en septiembre de 2024, y el precio de Bitcoin subió en consecuencia, impactando positivamente al resto del mercado. Más todavía en un valor que tradicionalmente se ha comportado como una tecnológica, siendo el sector tecnológico el de mayor volatilidades y siendo verdaderamente los bancos centrales y teniendo la responsabilidad en realidad de mover los mercados los propios bancos centrales. Si dan unos préstamos más bajos porque bajan los tipos de interés, hay más dinero en circulación, ellos son los responsables, y con más dinero en circulación el precio de los activos sube porque se inyecta liquidez en los mercados. Los bancos centrales son los verdaderos responsables de esta subida, pero al igual que de cualquier otro activo. Comentario del analista sobre Bitcoin. Uno de los nombres más seguidos en el mundo cripto hizo declaraciones sugiriendo que Bitcoin BTC podría estar moviéndose hacia nuevos ATH, all-time highs, o por su expresión en español, máximos históricos. Un analista llamado Blunts dijo a miles de seguidores en la plataforma de la red social X que después de que Bitcoin superara la resistencia de 62.000 dólares podría haber comenzado un nuevo aumento de 5 ondas, potencialmente apoyando el movimiento de Bitcoin hacia máximos históricos. El analista aplicó la teoría de las ondas de Elliott, que reveló que un movimiento ascendente generalmente consta de 5 ondas antes de correcciones de precios significativas. Blunts, o Blunts, como se pronuncia el nombre, dijo lo siguiente sobre el tema: logramos romper y estamos bastante seguros de que alcanzaremos máximos históricos. Bueno, aquí vemos una representación gráfica de la predicción de Blunts o de Blunts, como se llame el analista este, que bueno, ya veremos si se cumple, porque dar de una manera tan sentenciadora este movimiento, no sé yo. Yo personalmente espero que sí. Me encantaría volver a ver a Bitcoin en máximo histórico y que pulverice su último máximo histórico. Espero que la predicción de este analista sea correcta, claro que sí. Según la revisión del analista, Bitcoin podría alcanzar los 84.000 dólares para mediados de septiembre a través de una serie de movimientos, con los que también se quedaría a las puertas de superar al mercado de la plata. Teniendo en cuenta que la unidad se quede en este precio en 84.000 dólares cada moneda y que por el camino cada 10 minutos se van suministrando 3,125 bitcoins nuevos y que el mercado de la plata ahora por último no ha presentado un rendimiento tan bueno como en los meses anteriores. Me refiero que evidentemente que en los meses anteriores ha sido un rendimiento magnífico, que no se me entienda mal, por supuestísimo que ha sido brillante. En este último mes lo hacía un poquito peor, pero también es verdad, vuelvo y repito, que venía de subidas espectaculares y haciéndolo magníficamente en estos últimos 8-10 meses. Por supuestísimo que sí. Me refiero únicamente al último mes, que se entiende. Los últimos 8-10 meses anteriores son fantásticos, verdaderamente, por supuesto. Ojalá, por tanto, ver a Bitcoin superar un mercado tan grande como ese otra vez. Al momento de escribir, Bitcoin continúa encontrando compradores alrededor de la región de 64.000 dólares después de un aumento de más del 5% en las últimas 24 horas, lo que se cree que está significativamente influenciado por el anuncio de recorte de tasas de interés del presidente de la Fed, Jerome Powell. Vemos recuperaciones muy rápidas. No olvidemos también, y esto es un factor que hay que tener en cuenta, actualmente para que minar un Bitcoin sea rentable, ese Bitcoin se debe poder vender, atención, por 72.500 dólares. De lo contrario, el minero habría incurrido en pérdidas.
pérdidas. Por lo que es lógico esperar por parte de los mineros, más todavía de los mineros más grandes del mundo, que no es ningún secreto, pertenecen la mayoría a Estados Unidos, de hecho la aplastante mayoría, es de esperar un movimiento bastante lógico como es no vender en pérdidas, esperarse un poquito y retener esos bitcoins para que cuando recupere precio y en 72.500, ahí es donde veríamos lo que ocurre, veremos a muchos de estos grandes inversores simplemente vender en la paz cubriendo pérdidas y a otro aguantando todavía más estas unidades, estas monedas, estos bitcoins para no tener que incurrir en pérdidas con su minería. Es normal que los veamos esperando a que Bitcoin vuelva a alcanzar los 72.500 para vender por encima y así tener beneficio, porque de lo contrario estarías minando a pérdidas. Y trabajar a pérdidas no tiene mucho sentido. De verdad interesantísima toda esta actualidad del mercado cripto. Vemos a Bitcoin actualmente en $64.000. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.